Vamos a probar el micrófono, chiquillos. Sí, ya. Miren, esta cápsula se trata específicamente de cómo generar un currículum para cualquier tipo de universitario, aquel que esté partiendo con su práctica profesional, práctica en obra. Vamos a empezar a mostrar, mi cápsula acá comienza. Entonces, voy a sacar yo creo que ahí debería escucharse bien. Sí, se escucha bien. Y vamos a ver qué estoy compartiendo. Estoy compartiendo y vamos a colocar el F5. O sea, PPT no dura más de unos minutos, un poquitito, cortito. Y trata de cómo nosotros podemos hacer un currículum, qué es y cuáles son las condiciones importantes y qué significa la carta de motivación para poder optar a algún trabajo asociado o para nosotros colocar nuestra práctica profesional. ¿Ok? Bueno, em, cuando uno va a empezar a hacer un currículum, todos los currículums son diferentes. De hecho, dependiendo a quiénes nosotros vayamos a presentar nuestro currículum bien tiene que tener ciertas variaciones. Por ejemplo, si yo soy tasadora, eh, la idea es demostrar ante la persona que va a revisar los currículums de que tengo la mayor cantidad de conocimientos dentro de la tasación, ya sea en diplomados, trabajos anteriores, etcétera. Y es por eso importante que darle como importancia, valga la redundancia, eh, a lo que realmente quiere saber la persona que está reclutando a el tasador o el practicante o el arquitecto o el ingeniero o el constructor, etcétera. En el caso de las prácticas, es súper importante definir qué práctica yo voy a ejecutar. Si yo voy a hacer una práctica profesional, si yo voy a hacer una práctica en obra, si yo voy a hacer una práctica en obra basada solamente em, por ejemplo, en elementos que son de obra gruesa, o si voy a hacer una práctica en obras de terminación, o voy a hacer una práctica profesional. Y para ello es súper importante estudiar el tipo de constructora a la cual nosotros queremos trabajar. Y por último, ¿cierto? En el otro caso, buscar si vamos a trabajar con subcontratos, o sea, con prefabricados, instalaciones. El currículum en realidad es un elemento importante en donde yo debo eh, dejar como carta de presentación todo lo que yo he hecho de forma lo más atractiva y llamativa posible, sobre todo los arquitectos, los constructores, ¿cierto? Los ingenieros, de que sea un currículum que más o menos sea, perdón, que sea interesante desde ese punto de vista. Y si tienes experiencia en el área, que si han trabajado en obra, ya sea como dibujante, ya sea como obrero de la construcción, es súper importante que lo coloque. El currículum, en la medida que uno va creciendo, se va a ir modificando. ¿Por qué? Porque el primer punto más importante es colocar todo lo que yo he hecho. De repente yo mi primer currículum coloqué que trabajé en una cadena de comida rápida. Nos decía, profe, pero ¿por qué en una cadena de comida rápida? Porque era mi primer acercamiento con el trabajo y el reclutor, ¿qué es lo que puede decir? Puede decir, ya, ok, esta persona ya tiene cierto antecedentes de cómo se trabaja en un sistema así y es un elemento, en ese caso es abordable. En mi caso, después de casi 15 años de ejercicio profesional, ya no lo coloco la que trabajé en el Kentucky. Eso lo saqué hace mucho rato.
porque se fueron superponiendo cosas que son más importantes, que trabajé en el banco, ¿cierto? Que trabajé en, no sé, en una constructora, que trabajé licitando, etcétera, etcétera. Pero dependiendo de la medida que uno va como avanzando, uno tiene que ir modificando su currículum, ¿ya? Lo otro importante es siempre revisar los portales web para saber qué es lo que están pidiendo, para saber si están pidiendo, por ejemplo, práctica profesional, práctica en obra, si están pidiendo dibujantes, si están pidiendo eh, capataces, si están pidiendo jefes de obra en el caso de los conductores, si están pidiendo ayudantía en el caso de la ingeniería, etcétera. Eh, y lo más importante es que si tienen experiencia en el área en la que ustedes están postulando, claramente la tienen que agregar. Al final, el currículum es una primera carta de presentación. Por lo tanto, al principio, lo primero que deben colocar es un resumen laboral. Depende, sí, yo tengo primero el resumen laboral y después tengo toda mi experiencia que tiene que ver con experiencia académica, experiencia, cierto, en términos de lo que yo he estudiado y lo que he hecho. Y es súper importante mencionar qué es lo que quiere lograr en la búsqueda tanto de la práctica profesional como de la práctica en obra, ¿ya? Como un escrito aparte. Eh, Otro punto importante es nuestras redes sociales, por ejemplo. LinkedIn es una red social bastante interesante desde el punto de vista de conocer a las personas desde el currículum. Y lo otro es, si en algún caso manejan algún que sea certificado o si lo manejan, también es importante considerarlo. Dentro de eso, dentro del manejo del idioma, se encuentra el manejo de algún software. En el caso de todos los que estamos asociados a la construcción, si manejamos Revit, si manejamos ArchiCAD, si manejamos, ¿cierto? Navisworks, si manejamos Project, si manejamos, ¿cierto? Excel, si manejamos Word, ¿cierto? Si manejamos Visio para poder hacer ¿cómo se llama este tipo de diagramas de flujo, etcétera? Entonces, eso es un plus dentro del currículum. Y también es importante, en el caso de las prácticas, enviar dentro del currículum más o menos cuáles son las horas profesionales o de obra que se deben cumplir, ¿ya? Y sobre todo colocar la disponibilidad horaria. Y por eso deben, ¿cierto? Como primera instancia, trabajar en el tema de la disponibilidad horaria. Lo otro, parece que este de acá. El CENSE tiene más o menos un currículum establecido en donde habla, ¿cierto?, de que tiene que tener un encabezado, donde se habla sobre la experiencia laboral que se ha tenido en el área, luego viene un resumen de la información académica y luego viene la experiencia laboral. Por eso de repente los currículums son diferentes. Dependiendo de cada uno, uno puede ir armando su currículum de acuerdo a lo que más le interesa. En el caso mío, yo pongo primero mi experiencia laboral y después coloco mi experiencia académica, mi formación académica. Como por último, coloca la formación complementaria o cursos de capacitación, ¿cierto? Y cuáles serían las competencias complementarias. Por ejemplo, si tiene licencia de conducción, eso también cuáles son los niveles de software, el nivel de Microsoft Office que se maneja, tanto en Excel, PowerPoint, Word, Visio, etcétera. Y cuáles son también los niveles en el caso de todo el lado de la construcción, eh, cuáles son los niveles de software que nosotros manejamos. Inclusive es más, se pueden hacer como gráficos de comparación entre cuánto es lo que manejo de AutoCAD respecto a lo que manejo de Revit, ¿ya? Y por último, que no es menor, son las referencias laborales. En este caso, las referencias laborales siempre van a ser mucho menos que una persona que tiene 10 años de experiencia en el área. Y es interesante desde ese punto de vista saber de que la experiencia laboral y las referencias laborales van a ir aumentando a la medida que van pasando los años. Este es un formato. El otro es el formato que tiene Word, que yo lo utilizo bastante,
donde usted va nuevo y hay una parte en la que dice currículum y cartas de presentación, que ya vamos a ver que es una carta de presentación, y entrega currículum en formatos como bastante interesantes y que podrían servirles. Yo ocupo, de hecho, mi currículum está basado en Word y se los voy a mostrar para que lo vean. Y lo otro, va por acá, tiene que ver también con el proceso de entrevista. Una vez que usted ya entrega su currículum, puede ser entrevistado ya sea por una psicóloga o por alguien del área. Puede ser tanto la entrevista puede ser virtual como presencial. Eh, Hay algunas cosas que se solicitan, por ejemplo, ser puntual. Otra cosa importante es averiguar sobre el tipo de empresa, cuál es la empresa, el año, cuándo se fundó, a qué se dedica especialmente. Son elementos importantes que sirven para poder eh, nosotros llevar a cabo, ¿cierto? Una entrevista que sea más o menos fluida. La idea es que cuando usted esté entrevistándose, ¿cierto? La primera posición de la niña está acá, que no se nota, no, ahí, ¿cierto? Es una posición un poco, em, vamos a continuar. Hubo un pequeño percance, pero listo. Estábamos hablando de las entrevistas, ¿cierto? Bueno, la entrevista es súper importante por el hecho de que la persona nos va a entrevistar con la finalidad de saber si cumplimos o no con los requisitos de nuestro propio, con los requisitos de la empresa, básicamente. Una de las cosas importantes es el lenguaje corporal, para que ustedes lo consideren. Una persona que se encuentra con los brazos cruzados, ¿cierto? El psicólogo lo va a percibir un poco retraído, ¿cierto? Una persona que se encuentra tal como lo indica la niña en la imagen, un poco hacia adelante, es un poco como perturbador, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que ir siempre lo más relajados posibles a las entrevistas profesionales y a las entrevistas de obra. Lo otro, asegurarse que la cantidad de horas que ofrece la empresa cubre lo que la institución pide y anticiparse anticipándose, entregando una fotocopia del carnet, teniendo el CV siempre impreso, aunque muchas veces lo tenemos y nos piden por email, ¿cierto? El certificado de alumno regular y el certificado del seguro. Es súper importante en ese caso y tener conocimiento súper claro de cuáles son los plazos que solicita la universidad para hacer cada tipo de práctica. Ahora, ah, vamos con los tipos de cómo va, cómo va el formato de presentación. Primero viene la presentación en donde usted tiene que ir con una postura más o menos erguida, tiene que intentar hacer un contacto visual con la persona y sobre todo yo creo que ir con una actitud positiva en la que uno vaya con la confianza de que sí va a resultar, ¿cierto? Y siempre es importante utilizar palabras como desde la neurociencia, muchas gracias, ¿cierto? Es un placer conocerlo. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido, ¿cierto? Espero que sea muy interesante. Quiero presentarle, me presento, ¿cierto? Luego de eso viene la conversación y la conversación al final es una conversación, la idea es que sea una conversación lo más tranquila posible. Usted tiene que intentar mantener los nervios tranquilos porque al fin y al cabo, si no resulta en esta pasada, va a resultar después, sí o sí.
sobre todo también en el caso del trabajo, que cuando nosotros vamos a generar un trabajo, o vamos a solicitar un trabajo, perdón, también pasa lo mismo, uno se coloca súper nervioso, pero la idea es siempre mantener la calma para que realmente puedan conocerlo, desde el formato en el que usted es regularmente usted, ¿ya? Em, Dice, una vez que todos los participantes se hayan presentado, se pasa naturalmente a la fase de conversación, que puede ser tanto, estas entrevistas pueden ser en grupo o individuales. Aquí se debe hablar con cortesía, ¿cierto? La idea es generar un ambiente grato. Puede ser que hagan consultas para conocerse más como personas, por ejemplo, el tipo de hobby. Uno no, la idea no es decir, no, no tengo hobbies, no tengo nada, no, lo único que me dedico es a trabajar. Eso no es la idea, ¿ya? La idea es que usted sí tenga hobbies y y sí haga cosas distintas. ¿Por qué? Porque eso indica que usted tiene una vida más allá del trabajo. Evita, después dice, aquellos rasgos, personas para identificar aquellos rasgos de tu personalidad que se alinean con la cultura de la organización y ten en consideración que el intercambio de información no debe ser unilateral, sino que también puede ser, uno puede responder, uno puede generar interrogantes a las preguntas o a los datos de la misma empresa que nosotros ya se supone que hemos estudiado. Luego viene la recopilación de la información en donde el entrevistador hace una breve descripción del perfil de la persona que está entrevistando y de los intereses de formar parte del grupo. Es muy común que le pidan hablar sobre ustedes, sobre sus intereses, motivaciones, aspiraciones, trayectoria profesional, hacia dónde quieren llegar, ¿cierto? Y la idea en este caso es que ustedes hagan converger lo que ustedes, a donde ustedes quieren llegar con las necesidades de la empresa para poder quedar en el puesto. Por último, tenemos también, hoy está tapado, la ejecución de la entrevista, que al superar la fase de presentación, la introducción personal y el entrevistador, va a depender, dependiendo, dice, de, de los factores como el tipo de intervención, el puesto de trabajo, ¿cierto? También es posible que se planteen escenarios. Eso significa, si usted se encuentra en obra y ocurre tal cosa, ¿cuál es su reacción respecto a esto? Entonces, ¿usted qué es lo que diría? Bueno, la reacción en tanto a esto sería de tal manera. Y eso es súper importante, saber de que usted no sabe todo y no tiene por qué saber todo. Una de las cosas que hay que aprender en la vida, yo creo que uno no tiene acceso a toda la información, porque la información es un elemento que se va variando y va modificándose. Por lo tanto, uno jamás va a poder tener el acceso a toda la información. Significa que si bien hay preguntas que son un poco capciosas en la entrevista, en donde ustedes lo colocan en escenarios que a veces realmente son muy hipotéticos y y son poco creíbles o poco realizables, es importante que si usted no sabe, hacer entender que no sabe más allá de empezar a inventar ciertas, ciertas resoluciones que no van a ser posibles. Por último, un poco lento mi computador. La conclusión, dice, al superar las preguntas y las respuestas estructuradas de la entrevista, solo queda la fase de conclusión y despedida, y en donde le dicen que van a esperar, van a analizar su currículum, van a analizar la entrevista en grupo seguramente, y después la tercera fase debería ser la entrevista individual, ¿ya? ¿Qué es lo otro? Lo otro importante es la famosa carta de investigación. Bueno, aquí están los tests. Estos tests hoy en día ya no se utilizan mucho porque ahí hablamos de neurodivergencia, hablamos de muchos hoy en día somos muy diferentes, por lo tanto, quien quiere el puesto no es la persona que no sea neurodivergente, sino la persona que es apta para el puesto, que cumple con las competencias del puesto. Y este es de Cleaver, ¿cierto? Que muestra la descripción completa de la personalidad de alguien, del entrevistador. Quizás hoy día no es tan necesario dependiendo del puesto al cual se quiere optar. Dando un ejemplo, no sé, si
la persona es extremadamente tímida, no la podemos obligar o quizás sí, ¿cierto? Dependiendo de lo que la persona le interese, a dar conferencias con más de 1000 personas, no sé, por dar un ejemplo súper burdo y súper extremo. También está el test de Water, ¿cierto? Que la prueba de identificar la información sobre la personalidad del postulante y algunas competencias relacionadas con su capacidad de resolver problemas. En este caso, el test de Water sí nos sirve no por el tema de la personalidad, sino la persona puede resolver un problema de forma rápida. Tenemos el test de MOST también, que sirve para evaluar la forma en la que una persona se comporta en una determinada situación en la que se demanda control y supervisión de personal a cargo. O sea, el test de MOS podría servir perfectamente para trabajar en obra, porque estamos a cargo de mucha gente. También tenemos el test de la serie de dominó, conocida también como el de 48, que es una prueba que busca buscar la inteligencia la inteligencia general, está relacionada a las capacidades lógicas del individuo, o sea, cómo el individuo puede llegar mucho más rápido a la logística, ¿cierto?, de un proceso específico. Está el test de Matchver o Matchover, ¿cierto? Que él, también llamado test de figura humana, es el típico de la figura de una persona con una hoja en blanco, ¿cierto? Y la prueba se proyecta que sirve para evaluar las características de la personalidad. Esto está un poco obsoleto. Y el test 17PF, que está elaborado por Raymond Cattell, ¿cierto? En 1943, que es un cuestionario factorial de la personalidad, que identifica 16 rasgos o categorías de personalidad que tenemos en diferentes proporciones. La afabilidad, el razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia y perfeccionismo y tensión. Este test ya está, yo creo, un poco delimitado, ¿cierto? Dependiendo de los requerimientos de la empresa y de psicólogo laboral al cual estén atendiendo, el que esté encargado de esto. Lo otro es el test de Luxior, ¿cierto? Llamado también como uno del test de los colores, que me lo hicieron varias veces a mí. En realidad yo jamás entendía la relación entre los colores. Eh, y eso nos sirve para saber también el tipo de la personalidad o cómo se afronta el estrés. El cuestionario de personalidad ocupacional, que es el test de Shuttle, SHLUOPQ32, ¿cierto? Que tiene que ver con una muestra de los rasgos de comportamiento del individuo que afectarán su desempeño laboral. Yo creo que dentro de todos estos test, el que más sirve, ¿cierto? Y el que más es razonable es el test de Water, Water, ¿cierto? En donde nos ayuda, si bien también nos ayuda a descartar alguna personalidad paranoide o esquizoide, ¿cierto? Nos ayuda también a saber cómo nosotros podemos resolver problemas de la organización y la creatividad, y también cómo también podemos tener manejo de las relaciones interpersonales. Creo que ese es uno de los que podría utilizar. Me un cachito a mí como está hablando. Lo otro es súper importante tener estos 4 elementos, que uno, la sonrisa es súper importante. Dentro de la neurociencia, el cerebro no sabe cuando la sonrisa es falsa o es real. Entonces nosotros cuando intentamos sonreír, el cerebro piensa que realmente estamos sonriendo en serio y eso nos genera felicidad. Entonces, cuando una de las cosas, aparte de informarse sobre la empresa y saber, es sonreír siempre, y eso va a generar por algo que se llama neuronas espejo, que la otra persona también sonría y la entrevista sea mucho más fluida. Lo otro es que la primera impresión está en un segundo.
Entonces, luego tenemos cuida la primera impresión, que es súper importante la primera impresión en algunos casos, porque muchas veces es más, si nos van a, bueno, la idea es ir relativamente bien presentados, ¿cierto? Y estudiar tu CV, conocerse a sí mismo, ¿cierto? Cuáles son, hacer un análisis FODA de uno, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿cierto? Cuáles son nuestras oportunidades que tenemos, FODA, y cuáles son nuestras actitudes en frente a nuestro proyecto. Y lo importante es que siempre tener claros los objetivos de la obra. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes deben tener? Por eso es súper importante que lean el documento que se les entrega a la universidad para que sepan cuáles son los objetivos que se requieren y si realmente cumplen o no con los objetivos de la misma práctica. Y lo otro, preparar el cierre y el inicio, o sea, saber cómo usted va a iniciar la entrevista, qué es lo que va a decir y cómo la va a cerrar, dando las gracias, ¿cierto? De un apretón de mano, de, no sé, de una pseudo reverencia, ¿cierto? De qué forma, y lo más importante es siempre ser positivo. Si no resulta esta práctica, va a resultar otra. Es lo mismo que pasa en los trabajos. Si no resulta este trabajo, va a resultar otro trabajo. ¿Ya? Y eso sería todo. Ah, el lenguaje corporal. Aquí está. Es súper importante esto. Consejo para el lenguaje corporal efectivo. Primero, haz contacto visual y mantén el contacto visual entre el 60 y un 70% del tiempo para transmitir confianza e interés. Evita movimientos oculares bruscos o mirar hacia abajo. Utiliza la gestualidad, estoy leyendo el de abajo, a tu favor. Usa, usa por favor, utiliza gestos moderados para enfatizar puntos clave de tu discurso. Tu discurso. Enfatizar en los puntos que son más importantes. Lo otro, por ejemplo, hacerle movimientos de manos sin la necesidad de hacer no hacer elementos bruscos, ¿cierto? Evitar un excesivo gesto de nervios, esos son los más importantes porque es lo que más nos cuesta un poco generar estos nervios. Y también el tamborilear los dedos también es importante el no hacerlo, porque puede ser una señal de nerviosismo o de ansiedad. Siempre sonríe de forma auténtica, la sonrisa siempre va a ser auténtica, chiquillos, por si acaso. Una sonrisa genuina es acogedora y muestra empatía y actitud positiva y además inclina ligeramente la cabeza hacia la otra persona que está hablando, ¿cierto? Para demostrarle que está escuchando de forma activa. También adopta una actitud abierta, mantén los brazos abiertos y las palmas hacia arriba. Evita cruzar brazos y encorvarte que pueden transmitir una actitud cerrada o defensiva. Es súper importante el tema del lenguaje corporal. Mantener una postura erguida, evita encorvarte durante la entrevista y que puede expresar inseguridad o falta de interés. Procura prestar atención a la manera en la que te sientas. Evita hacerlo al borde de la silla, adopta una actitud relajada, abierta y no jamás cruzar ni los brazos ni las piernas que lo que habíamos comentado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que viene después de esto? Viene una carta de motivación. La carta de motivación viene adjunto al currículum, en donde dice que esta carta lo que busca es eh, o donde se tiene el objetivo de despertar el interés de la otra persona que podría revisar su currículum y a su vez este debe ser interesante para la empresa como para que quieran entrevistarte. Y una carta de motivación también va a ser un documento que debe tener una página estructurada en 3 o 4 párrafos, no más allá de eso. Tiene que ser algo corto para que la persona que los va a entrevistar se sienta un poco como, ¿cómo le puedo decir? Como cautivada, ¿cierto? Y entre otras informaciones importantes, también incluir las razones por las cuales solicitas el puesto, una breve descripción de la experiencia laboral previa y una explicación del por qué eres también un buen candidato ideal para el puesto, ¿ya? Y como última instancia,
La carta de motivación es bastante importante para obtener resultados satisfactorios y además organiza los puntos que se deben a tratar. ¿Cuáles son los puntos? Uno, explicar por qué tiene uno el interés de realizar esta actividad. Dos, destacar los rasgos positivos del candidato y cuáles son las habilidades que tiene respecto a lo que podría tener como un impacto positivo en la organización o en su defecto, cuál es el aporte que podría hacer en la organización. Y lo otro, hacer referencia a las razones que lo han llevado a interesarse por esa institución y no por otra. Entonces, esas son las tres cosas. Primero, la entrevista. Luego, bueno, el CV, la entrevista y la carta de motivación, que es súper importante para poder llegar un poco más lejos en los procesos de selección de candidatos para ya sea prácticas profesionales, prácticas en obra e incluso hasta para trabajos. ¿Ya? Eso es. Eso es, chiquillos, lo que corresponde a la carta de presentación. Muchas gracias por escucharme. El video lo voy a subir en un minutito.